Se dice, se comenta que todo lo que vas a escuchar aquí está basado en hechos reales, sin cabinas ni pasaportes. Si te pareces a alguien de la historia, es pura coincidencia, mi amor. ¡Mua! Entonces hacemos chinchín, ahora sí. Ahora sí, porque no me digan más, que ¡Qué yo no tengo encanto! nada, que si no sé qué, que me ha ido. Su cerveza. Me ha ido. Ella se sirve su cerveza. Vamos a hablar de los comentarios del último video, que eso no... Claro. Vamos a ver, a responder todos los comentarios de ustedes que nos hicieron de nuevo, con modo de agradecimiento, de nuevo. De nuevo. Todo de nuevo. Vamos a ver los comentarios de la gente. Yo no Que sé. esta vez comentaron varios. Yo nunca sé de... Gracias que ya tenemos 64 suscriptores. Para nosotros es una cosa. Wow. Tenemos que ganar los 100, people. ¿Qué pasa? Por favor, ¿Qué pasa? No entiendo. 51 comentarios tenemos, no puedo ¿Viste? creer. Tenemos unos cuantos. Unos cuantos. Unos cuantos. 54 comentarios, eso es un too much para nosotras ahora mismo. Pues bueno, gracias a todos en serio de nuevo por apoyarnos, por comentarnos, por dar like, por seguirnos, por chismear con nosotros, que les encanta. Bueno, yo le voy a responder a Listalía. Listalía, mi amor, me pusiste. Yo lo que quiero saber es qué hace Daniela tomando agua. ¿Qué haces, mami? Mami, ya. Ya, yo ahora mismo salí un momentico a comprarme mis 4 cervezas. 4. Hoy se toma porque se toma. Rico. Otro comentario de Luis Alberto. Luis Alberto. Hola. Hola, mi amor. Novio en primera y ahora aquí son las 1 de la mañana. Claro, porque está en Estados Unidos el muchacho. Y estoy viendo el episodio. Ay, acaban de mencionarme. ¿Verdad? La parte que dijimos eso. Espero estar invitados vía Zoom a algún capítulo. Piensa en los invitados para que cuenten su experiencia. Oye, hay mucho que contar, literal. Lo que pasa es que por vía Zoom sí está. Oye, como te gusta, tío, el bread y la cosa. Está complicadito, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, pero la parte de los invitados sí lo tenemos pensado. Lo que pasa es que debemos empezar aquí cerca. Con alguien cerca, ¿sabes? Pero vía Zoom... No, y alguien que no conozca va a quedar pregunta y nosotros podemos responder. Dice Cristina, a mí es mi abuela. Cristina, mira, yo no sabía que era tu abuela, pero Cristina, la abuela de Kesley. Mi abuela. Dice que un beso, chicas, y mil de bendiciones. Gracias. Mío. Mi amor, yo no sabía que tu abuela se llama Cristina. Mami, mi otra abuela se llama Cristina. No, pero tú hablas más de... Bueno, Gabriela, me encanta. Cada vez se pone más bueno, claro, mami. Le doy a mi creo. Y Jordi, por favor, como siempre, echa, bota, piscina. Pátita la mitad. ¿Qué Eso se trata. Tu prima. Mi Tu prima. prima me comentó. Gladita, mi amor, te encanta. Lo sé, brete. No, mi prima Ode, aquí apoyando a mi prima y Dani. Me encanta el podcast, como me río. Chisme. Entonces, ¿qué más? Espérate, que yo no hace poquito. Mi papá, mi papá, Cale Armentero puso, ¿se puede pescar en el barco? Sí, se puede pescar, pero cuando estamos en puerto. Yo creo que no está permitido, o no sé, yo no sé realmente si eso se puede hacer o no. Pero sí la gente lo hace, los tripulantes sí lo hacen, cuando el barco está en puerto. Y mi prima Ellen dice, óyeme, y esa gracia de ustedes, yo no tengo culpa de tener carisma y un esposo bondadoso. Hay quienes llevaban su tarjeta y no la necesitaban, yo solo necesitaba mi presencia. Todo caía por su propio peso. Claro, mi amor, Dura. que puede, que no, qué miedo. Dura, Magali. La otra amiga mía, ¿de qué tamaño eran las cabinas pequeñas? Que no pude poner la foto la otra vez. Era pero no muy encontré. pequeña. No, o sea, sí tengo fotos, pero de la cabina llena de maletas, llena de bultos. Entonces quería que vieran la cabina como vacía, pero bueno, quizás ponga la misma cabina así ya llena de Yo voy a buscar con nuestro reguero. el videito que tú me mandaste. Es depende, las cabinas sí, en el primer barco que estuvimos sí eran más pequeñas, en el segundo eran un poquito más espaciosas, el baño estaba grande, tenía como que más espacio. Pero bueno, eso también lo vamos a explicar en otro episodio, que vamos a hablar de las partes del barco y cómo era el barco así más o menos. Lázaro, el amigo mío, la Bailey, que encontró los comentarios sola. Entonces nada, vamos a empezar el temita de Today. Hoy vamos a hablar de cómo es estar en alta mar, qué se siente cuando la primera vez que el barco arrancó y ya tú te viste en el medio del mar, todo prieto,
todo oscuro. La sensación. Sí, porque esa es la otra, navegábamos de noche mayormente. Sí, la mayoría de las veces. Era de noche, entonces. Empezábamos por la tarde, o sea, empezaba el barco por la tarde, pero ya cuando a esa hora no estaba dentro del barco y no se enteraba. Y ya cuando tú salías estaba de noche, realmente. Pues nada, eso vamos a hablar de las tormentas que vivimos. Ay, por favor. Que no fueron tormentas como tal de pero sí. Sí, pero es pesado. Pero sí, el barco se movía, sí se sentía. Bailar cuando el barco se mueve. Ojo. El ruido del motor y el ancla que tanto yo amaba. Pues nada, vamos a hablar de esos temas y vamos a ir hablando de todo eso y bueno, ya veremos qué va surgiendo porque hay muchas historias que contar con respecto a eso. Entonces nada, Vamos a empezar. la primera vez en alta mar, ¿qué sentiste vos? Yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? No. Eso me dijiste que no te... No me acuerdo. Antes de esto porque le dije, mira, antes de esto le dije, yo más déjame acordarme y tú, no, que ella dice, no, que tú sentiste y yo, bueno, ya déjame ver. Sí, claro, porque mira, yo lo único que me acuerdo, porque eso fue hace rato ya, Bueno, eso fue en 2022, lo único que me acuerdo es que ese día el barco se movió. Porque cada vez que salíamos de cruzada así, el barco casi siempre se movía. Y más cuando el tiempo estaba cambiando así. Y el barco ese día se movió. sí, pero ¿qué sentiste? O sea, la pregunta es lo de qué sentiste verte, o sea, que el barco arrancó y se despegó de tierra y ya tú no podías salir de ahí. Esa es realmente como la pregunta, Es ¿no? que el problema es que la primera vez que uno se monta en el barco, que ya ese mismo día el barco Ujú, coge el mar, ujú. tú estás tan pendiente de otras cosas que tú no te pones a pensar en qué sentiste. No sé, yo estaba pendiente a ver el show, a ver todos los Sí, lugares donde sí. tenía que ir, la cabina, toda una pila de cosas así que yo ahora mismo no recuerdo la sensación que yo sentí, porque no es lo mismo montarse en un avión y que tú sientas la sensación de el sustico ese que en el barco. Sí, pero en el barco tú sientes los motores cuando empiezan tucu. Sí, pero yo estaba en el piso 4, entonces en ese momento yo no sentí los ¿Y motores. en dónde tú estabas? En el piso 4. ¿En qué? ¿En qué cabina? En la cabina de al lado, de la última de nosotras. Ah, porque te pusieron en cabina pasajero primero. Sí. Pero por eso mismo, en fin. Yo sí No, me acuerdo, pero no, termina no. la historia que yo sí me acuerdo. No, es que no me acuerdo ya. Yo me bañé, me vestí, me arreglé, me puse linda, planché mi pelito. Me acuerdo que me pensaba que se estaba quemando. Te vas saliendo del tema y después tenemos que contar toda esta mierda. ¿Vale? Y me fui para el show y ya. Y vi el show. No, yo sí me acuerdo porque ya yo llegué, como les expliqué que ya en el primer capítulo yo llegué y fue directo al show, pero yo no sé en qué puerto yo en Chipre fue donde entré. Y pues la gente me sacó, las personas que trabajaban conmigo, los tripulantes en ese entonces, me sacaron para el Open Deck. El Open Deck es el área abierta del barco. Open Deck se llama así, área abierta, que está casi en todos los pisos, pero hay como uno que es para tripulantes. Y yo realmente vivía en la cabina, a 2 cabinas del Open Deck. Y pues cuando el barco empezó, que es cuando empiezan a encender todos los motores, me dijeron, vamos para que veas cómo es el eso, que quitan las cuerdas, no sé qué. Yo sí lo vi. Y salí porque estaba cerquita. Y realmente la sensación, yo sentí una sensación tan rica. Sí. Ay, sí. A mí me gusta el mar, a mí me encanta el mar. Yo hoy en día, o sea, trabajé 5 años en el barco, pero a mí todavía trabajar en un barco, Se las trae. trabajar en un crucero, Se no, las trae. trabajar en un crucero ahora mismo, tú me dices, ¿quieres irte por un crucero? No, te digo, no, espérate un momento, dame un tiempo de relax. Pero yo me puedo ir confiada para estar en un barco que yo no sentía miedo, yo no sentía... No, es que realmente no, ¿de qué vas a tener miedo? Sí, pero hay gente que le tiene miedo al agua, a la oscuridad, por la noche, que la gente me Pero preguntaba. bueno, ya esas personas no van ahí. Pero me estás diciendo que a quién le vas a tener miedo, a la gente que tiene miedo, sí. Hay gente que le tiene miedo a eso. Pero la sensación ya cuando tú estás ahí, es que tú no te lo sientes tampoco que estás en el mar. El barco arranca, tú estás parado. Y el barco arranca y realmente tú no te sientes el movimiento hasta que haga un mal tiempo. Pero cuando el mar está tranquilo, tú estás No, es como si recto. estuviera en normal, en normal. tierra. Entonces yo sí vi las cuerdas, vi toda la reparación de las cuerdas, como las quitan, sueltan todas las cosas de, ¿sabes? Los nudos y tal.
Y ya cuando el barco se va alejando de tierra, yo estaba contenta, era como que, ¡ay, chao, mundo cruel! Estoy en medio del mar. Adiós, mundo cruel. Adiós, tierra. Yo estaba muy tranquila. Y en la noche también, daba su poquito de impresión. Sí, cuando te parabas en el Open Day veías para allá. Y estaba todo negro, Sí. todo negro, no se veía nada. A no ser un barquito allá a lo lejos, se ven las luces. Pero eso, Pero parece que está ahí mismo, pero está bien lejos. sí, pero esa sensación de, la gente siempre preguntaba, ¿no te da miedo estar oscuro? Y yo me sentía tan tranquila, yo te lo juro, me sentía tan tranquila, que yo no me ponía a pensar, o sea, había momentos que sí te entraban los pensamientos de esto, y si pasa algo, ¿qué? ¿Cómo me tiro? ¿Qué hay ahí abajo? Porque en el mar, Yo nunca tuve ese pensamiento. una sola vez sí lo tuve. No, yo nunca tuve ese pensamiento. Eso mismo, porque mi mamá me preguntó, ¿y no te da miedo por la noche? Porque yo tengo más pánico a la oscuridad, terror. Pero yo me sentía tan bien, porque Es yo que veía todo realmente- oscuro para allá, pero por el lado está claro, el barco. Sí, pero tú ves la oscuridad si sales al Open Day. Sí, claro. Y eso no era siempre, nosotros no siempre estábamos en el Open Day. No, pero en el primer barco En el sí. primer barco sí estábamos Ajá. en el Open Day siempre, pero bueno, era más tiempo lo que pasábamos dentro, Sí. sin ver para afuera, Sí. que lo que estábamos afuera mirando. Pero eso, en el primer barco sí, como vivía tan cerca al Open Day, sí me gustaba irme al Open Day y literal estar la noche ahí, que el barco estuviera andando, se veía la propela, o sea, la propela no, o sea, las olas que crea eso, la espumita blanca, esa que se ve ahí, súper lindo. Voy a ver si encuentro un video igual y a ver si lo pongo. Y yo también tengo, pues sabrá Dios dónde. Entonces vamos a ver si ponemos un cortico de un video para que vean cómo se veía el mar pues, de noche y de día, porque de día sí grabé mucho. Y se ve muy bonito. Grabé mucho. Sí, se ve muy lindo. Se ve el mar. Sobre todo cuando salíamos de Salonique. Se ve el mar y el cielo. Es como una cosa completa así, muy lindo. Eso realmente a mí me encantó. Muy, Bueno, muy eso- pacífico. Eso es lo que se siente. Muy poco realmente. Si te pones a pensar en las cosas malas, bueno. Sí, claro. Pero normalmente es muy poco lo que se siente, a no sé qué barco se mueva. Ajá. Pero aparte, Ujú, ya vamos a cambiar, sí, obviamente. ujú. Aparte de que yo empecé viviendo en una cabina en el piso 4, eso fue una semana nada más. Mm. Porque estaba en el proceso de COVID en aquel momento todavía, Ah, sí. y entonces te tenían como que Un 40 nada. aislada, y entonces ya después me pasaron para mi cabina en el piso 3, Ujú. al lado del ancla. Pobrecita. Y Dios mío, mira, eso era llegar a Santorini a la hora que fuera y sentir poco, hasta que el ancla no tocaba el fondo, aquello no dejaba de sonar. Porque en Santorini no hay puerto como tal. El barco no atraca en puerto. El barco se queda en el mar. Se queda en alta mar. Y entonces, claramente, el barco tiene que irse moviendo para ir cogiendo eso porque hay más barcos alrededor. Entonces tiran el ancla de vez en cuando, la vuelven a recoger Sí. para moverse un poquitico, la vuelven a tirar. Es el día entero en eso. Y se siente, el sonido se siente. Yo Te nunca. despierta. Sí, yo lo vine a sentir ahora en este barco. Sí, Porque pero tú estabas yo en sí. el otro, en el 2, más para allá, y entonces... Yo viví en el 4, que era allá en la parte de atrás del barco, o sea, nunca se sintió el ancla, nunca. Y otro año viví en el piso 2 y en el medio del barco, o sea, tampoco nunca se sentí. siente, ahí no se siente. No se Pero en siente el nada. 3, mi amor, donde yo vivía, y ahí no, y al lado de la carpintería, además. No, yo ahí... Tiquitaca, tiquitaca. Sí, yo ahí no podía dormir. Pero sí se sentía mucho el ruido de los motores. Cuando el barco arrancaba, tú decías, ya nos vamos ya. Sí, eso sí, en donde tú estuvieras, tú sabías que ya te ibas ya. Empezaba un sonido así atrás para adelante, así. Sí. Bueno, espera. Tú sentías, y el barco temblaba así. Tiqui, 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 tiqui. Sí, pero se siente, o sea, es un poco... Oh, se me olvidó la palabra en español. Annoying. Molesto. Un poco molesto. Es un poco más, uy, ¿cómo estamos? Discúlpame, no me digas nada. Es un poco molesto. Esto pasa cuando uno se vuelve loco, tiene que hablar en un idioma que no es el suyo mucho tiempo. Sí. Lo siento. Un poco molesto. Es un poco molesto, pero te adaptas.
te acostumbras. Te acostumbras a ese sonido. Peor y ya. es cuando estamos durmiendo. Porque cuando uno está durmiendo en el último barco, cuando estábamos durmiendo, que esa era la hora de dormir, de descansar. Ah, y por era la la hora, tarde. era la hora que el Por la barco se tarde. iba de puerto. Oh. Yo, a mí que no me molesta nada para dormir, tú puedes tener una bocina aquí al lado y yo no me despierto, pero es que ese sonido era final. Si yo me dormía antes que el barco saliera, yo no tenía ningún problema porque como que ya te adaptas Ujú. al sonidito ese. Pero si yo ahí me empezara a coger el sueño Mm. y aquello empezaba a sonar, ya, yo no podía dormir. Tremendo, tremendo y se Entonces demora. es un tiempo muy importante porque es el tiempo que tú tienes el sueñito rico, Estás cogiéndolo. lo estás cogiendo, se te quita el sueño por el ruido y ya después no puedes cogerlo de nuevo y ya no tienes más tiempo. Sí, porque es que eso Porque se yo- demora, vamos a ponerle como 10 minutos, creo. 10, Sí. para mí eso era una eternidad. Para mí era media hora en eso. Se demora, el barco para alistarse se demora Sí. en arrancar, no sé, en salir de puerto, porque es primero, pues, se prepara la gente, todos los oficiales, los filipinos, toda la gente que tienen que estar encargados de esa parte, el jefe de seguridad del barco, en fin. Todo el mundo se pone en función de eso, porque claramente van a mover la bestia esa de ahí. Claro, no, y no puede tener ningún error, porque esa es la parte más importante. Cuando atraca y cuando sale. Esa es la parte más Los importante. ingenieros, en fin, todo el mundo está pendiente de eso, o sea, También. todos los que trabajan en esa parte. Entonces eso, la gente de afuera del puerto también se prepara para eso. El Ujú. barquito piloto, ¿te acuerdas del que va al lado? Hay un barquito pequeño que es el que va al lado, que es el como que No, va y monitoreando. viene, ¿cómo es que se llama este hombre que viene al barco para sacarlo? El piloto, Viene, ajá. ¿El Sí, piloto? ¿pero ese es el piloto? sí, el piloto, el capitán de piloto, algo se le hace así. Que es el que viene de afuera para que tiene Bueno, que viene subir el para piloto, se monta rápido en el barco, sube para el bridge, y cuando ya el barco salió, vuelve a bajar rápido y se monta en el barquito chiquitico y regresa al puerto. Ajá, eso es un proceso. Eso yo lo tengo grabado. ¿Sí? Sí. Eso es un proceso, entonces quizás lo ponemos también. Mm. Eso es un proceso que se demora 10 minutos. Vamos a meterlo por lo cortico, 10 minutos. Sí. Pero yo creo que es más. 10, 20 minutos. Ay, Dios mío. Sí, Entonces 10 imagínate, minutos. ese tiquitaca. Ya cuando el tiquitaca termina, que va a hacer tu. Y ya no se siente nada. Ya porque entonces se quedan como los motores encendidos, pero no sé qué. Yo ¿Qué hace? no ¿Qué? sabemos. No. El día que el Esa parte ruidito... no lo investigamos. No. El día es... Esa parte no lo investigamos. El día es que el ruidito para. El barco sigue en movimiento, Claro. obviamente, pero ese ruido insoportable Se detiene. para. Se Sí. detiene. Y Y ya. entonces ya ahí es donde tú sientes que realmente estás como si estuvieras en tierra. Sí. ya El no barco se está siente. andando, pero tú no te lo sientes. Tú estás Ya no. parado normal sin mover, ¿sabes? Normal. Ahora, si hay tormenta, o sea, un oleaje, es el problemilla. Por favor, la vida. Que entonces el problemilla no tanto eso como bailar. Es que nosotros llegábamos al puerto, ya este es otro punto ya. Nosotros llegábamos, un ejemplo, a Gusadas así, que era el puerto que más el barco se movía, como dije ahorita. El lunes. Nosotros llegábamos a Gusadas así y si había viento, si veíamos el mar un poquitico, qué sé yo, que Cortado. además que el barco cuando estábamos en Gusadas así sí se movía Sí. en puerto. Cuando el Se mar estaba, zarandeaba un se poquitico sal- así. saltaba. Sí. Saltaba. Entonces ya cuando nosotros veíamos eso, hoy se mueve el barco. Hay que trabajar con el barco moviéndose. Ya nosotros lo sabíamos, ya es una cosa que uno se va adaptando a los climas y a las cosas. Sí, uno sabe ya cuando. Sí, ya uno sabe cómo se va a mover. Ya tú sabes el ridículo. Entonces ya, a bailar. Porque sí es verdad que algunas veces se suspendieron los shows. Sí. Se suspendieron los shows en el otro barco, que era un poco más pequeño que el último que estuvimos. Es que claro, si es más pequeño, se mueve Se más. zarandea más. A ver, no es el tamaño de un yatecito ni nada. Era un barco responsable, pero de los medianos. Sí. Entonces era pequeño, De pero los medianos tirando pequeños. no de los medianos. Pequeños son los veleros que se estaban Sí. parqueados. Yo continúo. Que atracaban al lado, pero eran más pequeños, ¿no? Primero era de los medianos, uno de los medianos. Con ese sí se sentía mucho más el mal tiempo. Sí, demasiado. Se sentía mucho, se sentía fuerte. Nosotros veíamos el camerino como los hoteles se movían de un lado para Sí, otro. así. Sí. Las cosas, los maquillajes, si ponían un dedo así en el camerino, se corría así. Un pomo de crema, yo una vez puse un pomo de crema y el pomo para aquí, para allá, para aquí. No, hoy vamos a poner vamos a juntar bastantes videos Sí, de cosas. tenemos No, cositas. van a tener información hoy, cosas entretenidas. ¡Ay! ¡Se encuera, amiga! ¡Ay! Ay, Dios mío. ¿Puedes un momentico a ver si hablo con mi mamá?
Y cuando viramos, ya viramos y nos cogió el aguacero del parque. ¿Y cómo era bailar? Porque tenías que mantener aquello, imagínate, aquello moviéndose, que tú no tienes control de cómo se va a mover eso. Lo mismo se puede mover para los lados, que se puede mover redondo, que se puede mover para adelante y para atrás. Tú no tienes control de cómo se va a mover eso. Simplemente tienes que apretar las piernas, como te enseñan en la clase, al apretar las piernas, el culo, todo, la espalda, la cabeza. Tácata, y a bailar. Y a bailar. Y el caso era que ese día en Cusadasi era el show de cabaret, que eran tacones. Era el cóctel del capitán. Sí, pero el cóctel ya esos problemas. Sí, pero ya eso, ahí sí iba más gente. Sí, pero igual se bailaba en tacones, que era el único show que realmente era todo el show en tacones. En tacones. Y nosotros, antes muerta que sencilla, nunca nos bajamos de los tacones, no existe. Que no vaya a Sí, putear. hubo gente que decían, ay, vamos a poner una zapatilla. No, ni muerto. No, Imagínate sí. hacer cabaret en zapatilla. No. La nosotros no que tiene que existía. venir, la que yo decía que venía, La peca terminan a... la que también que decía que venía ese día, no iba a venir si iba a poner la zapatilla. Nosotros En ningún antes momento. muerta que sencilla en tacones. Que realmente, a ver, era complicado y a veces nos hacía el ridículo y entonces aguántate. Y si estabas con una muchacha, estabas bailando con el varón, era agárrate del varón, arañalo. Ah, sí. Pero al piso no llegó. No existe. Yo una vez me caí. ¿Te caíste? ¿Cómo fue ese cuento? A ver, cuéntaselo. Estábamos haciendo mitología. Ajá. Y ella estaba haciendo Afrodita. Y en esa parte hacía un sodecha para la esquina del escenario. Un sodecha, ¿qué es un sodecha? Mi abuelo no va a entender qué es un sodecha. Un salto. Un salto largo. Un salto con las piernas abiertas así, ¡pum! Para la esquina del escenario, normal, bailando. Niña, en ese momento, el barco hizo como que para abajo. Y El barco me parece que hubo una ola y el barco, la ola que hizo esto y el barco bajó en ese Bajó. momento con la ola. me dio un impulso más grande todavía y yo caí abajo. De cara con el público. Había un señor hizo así, como diciendo, ¿estás bien? Y yo, sí, compañero, subí por las escaleras y continué bailando. A seguir la función. Y partía de la risa. ¿Verdad? Eso fue en Afrodita. Partía de la risa. Ay, qué cómico, ¿verdad? Pero qué susto, qué susto. Claro, niña. Si yo no tengo las piernas duras en ese momento, me mato. No es que tú fueras lesionado también. Me mato, pero yo estaba... Seguro hay cuentos de gente, la gente que estuvieron en barco tienen que hablar aquí, los que nos ven, que han estado en otros Que han contratos. tenido cuentos bailando. Hagan cuentos ahí en los comentarios para nosotros reírnos después y hacer el cuento porque la gente... Yo creo que yo no me caí nunca. Pero el cuento de Daniela también. Yo no me contaba de eso, Daniela, la verdad. Ay, mi madre mía, yo me asusté. Pues nada, era un poquito complicado bailar. Era un poquito, ya cerrando como que era un poquito complicado bailar. Pero no. Sí era complicado Pero bailar. no, pero llega un momento en que te adaptas. Si el Porque movimiento está suave. Pero si no lo llegaron a decir, que parecía que nosotras nos veíamos, Sí, ¿sabes? nos veíamos duras. Nos veíamos duras. Claro, porque Bailando, así el barco se movía, nos veíamos bastante duras. no se notaba tanto. Sí, Pero claro. había movimientos que... No, que es imposible, como girar. Sí, no. Y era una cosa que tú perdías el punto, tú decías, ¿y ahora? Ya, sí. Porque a veces el barco se movía como que así. Si hacía este movimiento, era una pesadez porque tú, si levantabas este pie, el barco se movía para allá, te ibas para allá. Para allá. Era una cosa fatal. Pero bueno, con respecto a los shows, sí se cancelaron algunos. Sí, había se momentos- cancelaron. No, y si teníamos que bailar, si no se cancelaba, porque decían, este movimiento lo pueden soportar, tienen que trabajar el estómago, ¿sabes a dónde se te pone, no? Aquí arriba. El estómago se te pone aquí arriba. Y entonces tú sientes que el cerebro te sube y te baja, te sube y te baja. Es como que... Ay, sí. o sea, Pero es como... pero tú no, o sea, nosotros por lo menos nunca nos sentimos mal. Que la gente siempre dice, no vomitaste, no tenías... Sí, yo sí vomité. ¿Sí vomitaste? Sí, así. Ah, no, yo no En vomité el nunca. barco pequeño yo vomité. Yo no vomité nunca. Yo lo que sí me daba mucho eructo. Pero yo notaba mucho. pero yo vomité una sola vez. O sea, al principio. En el barco pequeño, en el En, primer barco. en mi primer año, una sola vez vomité yo. Sí, yo nunca vomité. Yo creo que nunca vomité. Pero es que claro. Pero sí tenía, sí, el eructo. El eructo sí, Sí. era cada 5 minutos. Pero- Eructo y por otro lado, eructo es un completo porque es que el cuerpo No, está... y es que los buques de comida que me metía yo, obviamente tenía que vomitar en algún Sí, momento. pero cada vez que sabía que se iba a mover el barco, uno no comía mucho. Sí, se no, comía no, como una golosa. No, lo que pasa es que en mi primer año no tenía conocimiento de todas esas cosas, Ya. entonces imagínate tú.
Pero Pero sí eso fue una vez. Pero sí había gente que se vomitaba, se sentía mal, que Dolor de cabeza. no podían hacer el show. Repartían, o sea, si tú te sentías mal, repartían pastillas, Gravinol. Te preguntaban si querías tomar un Gravinol para el tema del mareo. Que tenías que tomártela mucho tiempo antes. Si la tomabas ya mareada, Era vomitar seguro. era la acción inversa. Era completo, Fatal. exacto. Nos dieron mucho eso como el de la manzana. La Comer- manzana con comer- sal. Comer manzana con sal, eso Pan. como que te, ¿sabes? El estómago, los jugos, el líquido del cuerpo, que es el que realmente te hace como vomitar, se controla porque el pan lo absorbe, la manzana lo absorbe. Sí. Entonces como que si, Y cero líquido. si llegas a tomar agua poquito, porque eso es otra cosa, no puedes dejar de tomar agua porque si no te deshidratas, Ujú. porque el movimiento de las olas te puede deshidratar, pero es tomar agua pero un poco. Pero un poquito, muy poquito. Porque si te tomas mucha agua, el agua es más líquido en tu cuerpo y fatal. No, que eso se revuelve, se forma un batido de adentro y es para afuera. No, es que vivir Es en un pa' barco de fuera. madre. Ay, Dios mío, ahora que lo estoy contando, que yo estuve metida ahí 5 años. Ay, qué drama. Ay, qué triste. Pero nada, es que esos eran momentos cuando había tormenta. Literal, siempre. literal da dolor de cabeza. El estómago se te mueve para todos lados, se te sube para arriba. El cerebro se te mueve también para arriba, abajo, para arriba. Sí. Vomitas, mareo, obviamente. Se te puede aflojar el cuerpo y que... Te pones de mal humor porque te pones de mal humor. Sí, también Si eso no lo da. coges con carácter deportivo, te pones de mal humor. Sí, que realmente a veces para algunas personas era muy pesado. Sí. Para mí era pesado, pero lo superaba eructando cada 5 tú lo pasabas más. Sí, yo me tranquilizaba, sentía el momento y decía, bueno, ya, otra cosa, el teléfono sin ni mirarlo. Obviamente. Ah, no, el teléfono por gusto. Cuando terminábamos el show, que íbamos a hablar con la familia, habían días que no podía, o sea, No, no, no. yo decía a mi Daba mamá, más me mareo. voy, porque es que no puedo estar mirando el celular, te da más mareo. Da más mareo. No, y ya después que cogí táctica, primero empecé con un chupa chupa. Ajá. Me metí un chupa chupa en la boca y entonces eso me calmaba los deseos de vomitar. Y después encontré que el chicle ¿Verdad? me calmaba más todavía, entonces ya que hacía yo, me metí un chicle y a trabajar con el chicle en la boca. Ay, Dios mío. Ya te regañaron por eso. A trabajar Indisciplinada. a trabajar con el chicle en la boca, sí, pero ya eso fue Pues ya- sí, eso pues. fue otra historia. Pero cuando yo bailaba, porque me sentía mareada con el chicle en la boca, nadie sabía que yo tenía el chicle en la boca. Sí, pero es verdad que como que estar con el tema de estar Con- masticando. Sí, tener algo así en la boca. No te- sé por qué. Te confunde el cerebro, el estómago te lo Sí. tranca, yo no sé. Algo pasará. No sabemos qué, pero es verdad que sí te entretiene. Una vez el barco, el chiquitico, se movió cantidad. Estábamos en metodología porque Y era nosotros siempre- rezando para quitar el show. era siempre metodología. Nosotros nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos. No nos queríamos vestir, literal, no queríamos vestir, pero bueno, nos maquillamos, nos peinamos, nos vestimos y nos tiramos al piso. ¿Verdad que no lo hicimos? Es que ese No. movimiento estuvo muy pesado. Nos tiramos al piso del camión. Ese fue el peor movimiento que yo sí no podía levantarme de la cama. No vomité ni nada, pero no pude levantarme, que fue el día que trajeron las papitas con el hígado. No, el día que trajeron las papitas, ese día ni llegamos a maquillarnos. No, fue otro No, día peor. Ese fue otro día. Ah, bueno, mira. Ese día sí nos maquillamos, nos peinamos, nos arreglamos, nos vestimos, estábamos listas para empezar. Faltaban, si Nada. acaso, 10 minutos para empezar el show y nosotros nos tiramos en el piso porque es que realmente se Estaba sentía pesado. pesado, pero nosotros lo exagerábamos. Sí, es verdad. Nosotros exagerábamos muchísimo más. Y nosotros no, los hombres. No, los hombres, por favor. Ustedes saben que los hombres son más pencos que nosotras, son más débiles. Ellos son Sí. fuertes y yo le creo que son fuertes, pero para estas cosas son... Son más Ay, blandengues. eran todos así, mira. En el camerino eran así tirados en el piso. Y nosotros hablando, a veces nosotros estábamos hablando, conversando, hasta que bueno, Para disociar la se mente. ponía, pero se ponía pesado, sí. Bueno, pues ese día nos tiramos en el piso así, para el lado izquierdo, para que el estómago cogiera como las embarazadas, la comida vaya bien, para el izquierdo. Nos tiramos todas en puzzle así en el piso. Y llegó, el cruz director Ajá. y dijo, muchachas, se pueden ir para la cabina. Oh. Mira, nos pusimos un cohete en el Ron. aquí, nos pusimos un cohete y nos fuimos para la cabina corriendo. Obviamente ya no nos sentíamos mal porque se canceló el show, pero no podíamos ir a Cruz. Sí, porque se cancelaba el show, pero no te podían ver fiestando. No, porque porque entonces mami, tú te sentías mal antes de empezar a bailar. tienes que quedarte discretica, toma tu cerveza tranquilita en la En tu cabina, cabinita. para que nadie te veía. Pero bueno, en ese barco que no lo decimos, nosotros nos conectábamos en el Crumé.
Por eso que tú decías, no, que bajábamos antes, no sé qué. Sí. Como nos conectábamos. Es Entonces, verdad. cuando nos íbamos a crubar, nos quedábamos en el crume, que es el comedor. Era al lado. Y ahí nos quedábamos hablando, charlando, rara. O sea que se sentía mal, bueno, se tenía que ir. A su cabina. Hubo personas que durmieron en el crumé. Sí. Muchas veces. Porque el comedor quedaba, en ese barco quedaba en el centro del barco y ahí no se Sí, sentía no, mucho es que movimiento. no, en todos los barcos, el crumé está en el centro del barco. Sí. Para eso mismo Quizá. me imagino que sea porque es la parte más estable del barco donde menos se siente el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que las cabinas de los tripulantes siempre están en la parte de adelante Sí. del barco. Entonces ahí es, por favor, la vida. Ahí es donde tú sientes así. Cuando el barco se mueve, tú sientes esto, literal. Tú sientes que tú Sí. brincas en tu cama, el cuerpo se te sale, yo no sé. Y en el comedor era la gente, o sea, todo el mundo como que se reunía ahí para no pasar tanto el mal rato del Entonces del hubo movimiento. personas, ese día que no llegamos ni a maquillarnos, ni a nada, ni a peinarnos, ni a nada. Pusieron ese el día- show en la pantalla. Sí, obvio, los pasajeros, imagínate. Sí, porque los pasajeros así todos querían ir a ver el show. Oye, tú no te sientes mal. ¿Qué pasa? ¿Tú no te sientes mal? Que ¿Tú se no- van a sentir mal si ahora están anestesiados. Había gente que sí, pero había gente que estaba ahí sentada mirando el show. ¿Qué? Yo no. Tú no puedes sentirte mal. Bueno, como vimos, yo Sobre tampoco todo me las sentía personas mal. mayores. ¿Qué hacían ahí? Señores, pero si usted... Señores, acuérdese a dormir, mira la hora que es, se está moviendo el barco, mañana es otro día, son 7 shows. Ahí sentado, en fin, le pusieron el show en la pantalla. Y nosotros nos fuimos para nuestra cabina y ese día personas durmieron en el club. Sí, es verdad. Yo ese día sí me sentí muy mal. Bueno, ni llegamos al teatro. O sea, imagínense que desde que salimos de puerto, Sí. porque a veces la salida de puerto se atrasa por eso mismo, por el mal tiempo. Sí. Y ese día creo que nos atrasamos o no recuerdo. Y yo ese día no pude levantarme de la cama. Yo estaba a partir de la risa, pero si yo me levantaba de la cama a hacer algo, ya yo sentía que iba para afuera. Ya. Pero nunca sé por qué. No, yo sí le dije al marido de mi Ese día no prima, te sentías mal tú. tráeme comida que tengo tremenda hambre. Y me trajo un plato lleno de papitas con hígado envuelto en no sé qué. Y yo me di una metida de comida. Yo no ese día. podía, yo la veía Acostada. comiendo. Yo la veía comiendo y decía, Daniela, ¿cómo tú puedes? Acostada, porque no podía sentarme. Pero yo acostada así, Golosa, golosa. al lado izquierdo. Metiendo. Ese día sí me sentí mal. Sí, ese día. Bailey fue a dormir con nosotros y todo. Bailey creo. fue a dormir con nosotros. Olía, no sé. Eso sí, ya. Ahora, cuando uno se va, o sea, después de la tormenta, que es lo del mar de tierra, como las del mar de tierra, Mar de tierra. pasaba, o sea, es lo que estamos diciendo. Tormenta no había siempre, pero cuando había se sentía así. Lo cómico es cuando uno baja del barco. Sí, pero no es nada más que después de la tormenta. El día X. Sí, sí. Ah, Uno baja del barco. el mar de tierra. Sí, tierra. eso da normal. Uno va del barco, se va a comprar de compra, lo que sea, mercado. Sí, y de ese es repente. mar de tierra. Mar de tierra. Mar de tierra, ¿cómo se dice? No, mar no. Mar- Sí, mar de mar tierra de o mar de tierra. agua. Mar de tierra. Mar de tierra. Mar de tierra. Tú estabas en tu cosa comprando en el mercado, en la tienda, en donde sea, y de repente hacía, ay, pues, ¿Viste? me voy a parar. Yo me alejé. Y de momento la cabeza hace, y tú dices, ay. Es la misma sensación cuando uno va a la playa, Sí. que viras para tu casa, te acuestas Que en la le- cama y tú te sientes como que así mismo, Así mismo. parado. Así mismo. Así mismo. Uno está y tú dices, Se me movió el barco. Entonces- Nosotros decíamos, se me movió el barco. se movió el barco y nosotros metidos en la tienda. ¿A ti no se te movió? No, No. es que lo tienes tú, estás loca. Es mar de tierra. Una locura, es que realmente esa vida allá dentro de un barco no es para todo el mundo. No. No, realmente no es Oh. para, no es para todo el mundo. Pero esas eran cosas cómicas, no era que te hagas marear y te tirabas pampito y no te No, desmayabas. era un Era una momentico ahí. sensación que Pero te era daba vuelta, rápido. te daba vuelta todo en ese momento. Era rápido, era y ya. Y seguías caminando. Seguías tu vida, bueno, mal. Sencillita, tranquilita. Entonces, otro tema vamos a hablar. Ay. La vez que el barco se quedó. Ay, Mira. eso es un tema cómico. Nosotros. Yo me estaba poniendo las pestañas porque ¿te acuerdas? Sí. Que me compré unas pestañas en Chain. Sí. Y me las estaba poniendo esas que se ponen por aquí abajo. Y de repente, nos acostamos No, ya a estamos dormir. durmiendo. Ya, yo me puse las pestañas, nos acostamos a dormir. Ah, ¿te da la pestaña está de más? Sí. Pero bueno, lo dije. Yo quería ver. Tú estás haciendo capítulos. Sí, claro, estaba tirando para atrás. Nos acostamos a dormir. Y de buenas a primeras, cuando me despierto, porque yo siempre me despierto entre la alarma. No, mi no fue así. Espérate, Ajá. lo que yo me acuerdo. Ok. Yo siempre me despierto entre la alarma, Ujú. casi siempre. Y yo siento que afuera está diciendo, caballero, no hay luz.
o algo así, ¿no? ¿No Sí, fue así? estábamos durmiendo. Estábamos durmiendo. Y los vecinos de nosotros, que es un condominio eso, El condominio. los vecinos estaban, o sea, la gente que vivían al frente, dijeron, no, electricity, pero están hablando en inglés. De electricity caput, porque caput decían los griegos como que se acabó, se cortó, O se sea, fue. que ya no hay. Ajá. Y yo estaba rendida realmente, yo Y escucho a la niña, gente. yo cojo y enciendo, porque nosotros en la cama tenemos un interruptor de la cabina general. Y yo enciendo, y aquí, Kelly, No, eso te lo hice yo a ti, tú estabas rendida, te dije ya. yo no estaba Yo rendida. te dije, Daniela, no hay luz. Ah, ya. Ya está bien, pero bueno, no había luz. El día que Yo escucho- Kelly tocó aquí. Yo escucho a la gente diciendo de la electricidad y realmente había como se sentía un vacío en el barco. Y cuando yo toco la cosa esa y no se enciende la luz de la cabina, ¿esto qué? Y yo, Daniela, no hay luz, ¿la qué? Nos tiramos de la cama en pijama a esa hora. Eran las 8, ¿no? Era casi No, llegando el eran show, Eran casi las 8. 7 y pico de la tarde. 7, ajá. 7 y pico de la tarde. Nos tiramos en la cama y empezamos a preguntar en el condominio qué pasaba. Y todo el mundo fuera, bueno, todos los cubanos. Con la cámara de ese video. Apagón en el barco. Hay video, porque yo grabé, que él grabó y todo el mundo grabó. Pues de pronto un apagón en el barco, Cuba nos perseguía. Y nosotros salimos de la cabina y todo el mundo fuera No, mirando. Y no es eso, que saltó la otra del condominio de frente, del pasillo de adelante. Caballero, no hay agua, ¿y cómo me baño yo ahora? ¿Cómo que no hay agua? Corre, Kelly, que no hay agua. Abrimos la llave de la cabina de nosotros y había agua. Y le corre, Kelly. Pero espérate, mija, espérate, porque la historia es más de eso. Es que fue muy cómico, porque ¿qué es lo que pasa? Salió un documental en Netflix que se llamaba El crucero de la caca. De la caca. Y fue en ese tiempo que nosotros estábamos como que, lo estábamos viendo, ¿no? ¿Vieron eso? No sé ni Hace qué- una semana que habíamos visto el crucero de la caca. La gente. no sé ni qué compañía fue realmente, no recuerdo, pero eso está en Netflix, búsquenlo, El crucero de la caca. Para que ustedes vean más o menos la situación. Pero esa gente estuvieron 4 días completos Sí. porque algo pasó en el engine. Sí, algo pasó que realmente... Cogió candela el cableado, Ajá. el cableado de electricidad. Entonces cuando yo salí y todo el mundo se vio con el barco apagado, o sea, las luces de emergencia estaban encendidas, que siempre hay como unas luces de emergencia que se quedan encendidas. Sí. No fue un completo apagón total, Sí, porque ahí sí, sí ya sí, me sí. muero. No, ahí sí me muero. Las luces de emergencia siempre van a estar encendidas. Pero entonces tú mirabas para allá y era todo apagado, todo oscuro. Las luces nada más, así que, ¿sabes? Eran poquitas. Y nosotros dijimos, el crucero de la caca. El crucero de la caca. No puede ser, porque tienen que verlo, pero es que la gente tuvieron que dormir afuera en los open day que le estaba Sí, explicando. que estuvieron más tiempo. Fueron 4 días. Nosotros tuvimos, si acaso, Fueron 15 minutos, creo. sí, 15 minutos, 20 Pero máximo. nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Bueno, corre. Nosotros teníamos agua. Corre, coge agua, Kelly, por si acaso. Sí, porque espérate, es que fue mi amigo, porque todo el mundo en el frente. ¡Ay! Se fue la luz. ¡Ay, Dios mío, Cuba! ¡Ay, entonces! Nos y no sé persigue qué. esto. Y ahora, y nosotros partimos la risa, porque ustedes saben que los cubanos reímos de todo. Nosotros no cogemos nada en serio. Todo el mundo estaba así. Todos los demás, las demás nacionalidades estaban así como que, ay, Dios Ay. mío, ¿qué pasó? Y nosotros estábamos tirados de la risa en pijama, torniquete. Llega Bailey corriendo de su cabina y dice, no tengo agua. Y nosotros en la cabina nosotros teníamos agua Un todavía. chorrito, teníamos un No, chorrito. teníamos agua, No, sí, pero no era el chorro que teníamos No, habitualmente. pero sí, esta gente no tenía nada. Sí, pero teníamos un chorrito de agua. Pero había. Y entonces a Daniela se le ocurrió la idea de coger un pozuelo, porque nosotros tenemos un pozuelo para la comida, que eso todavía se cogió. Y empezó a llenar el pozuelo de agua. ¡Corre, Kelly! ¿Tú te imaginas Me- que eso se hubiera quedado una pila de días ahí y cómo nosotros nos lavamos los dientes, fue aunque mi- sea los dientes? Fue muy cómico porque no estábamos en el capitalismo, con el pensamiento, Con el pensamiento. adoctrinado. Nosotros De estábamos allá. de allá, que hace rato yo no vivía un apagón así, tan cruel como una vez que estuve en Cuba, que sí se vivió. Ay, por favor. Pero por Dios la vida, que fue muy cómico. No, y eso- Bailey eso- después vino corriendo. Van a ver Liacer. un pedazo del video. Cuando le Ay, hace Liacer se puso el salvavidas. Adrián, porque Adrián. Adrián la vida. Pero le hace llegó así con un pomito. Y dijo, ay vecino, usted tiene un poquito de agua que me dé. Pero no le vamos a contar más. Lo van a ver. Vamos a juntarle el video ahora. Nunca te ha ido la luz. Facebook va a reventar porque somos el mejor barco del mundo. Ellos no están preocupados por la luz, los cubanos. Sí, caballero. La última que queda. Sí.
Mucho poquito de agua. Aquí es dinero. Me cuento un chorrito. Me dijo, bañame para acá. Compañero, ¿cómo usted ha pasado este momento? Yo me sentí en Cuba otra vez, esto no puede seguir pasando, hacer. Yo empecé a sudar y cojones. Se salió la guitera. Miguel, la patana. Yo no puedo seguir así, hacer. Ay, me veo. Es que fue cómico, o sea, usted quizás nosotros estamos de cuentos riéndonos y realmente nos estábamos riendo. Lo que es un poco creepy. No, porque que ya- se va la luz en el banco, nosotros dijimos, ahora sí se formó esto, ¿qué pasó? No, es que ya llega el momento que uno se ríe, pero después uno dice, ¿qué? Entonces, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? en los anuncios del barco, ¿Corremos o nos condemos? en los anuncios del barco, hablaba la Cruz Director, hablaba el capitán habló y dijo, people, No pasa nada. no pasa nada. Ya se está arreglando lo que Se está solucionando el error, Fue no un pasa pequeño nada. fallo técnico, no sé ni qué fue lo que dijo él, no recuerdo. This is your captain speaking from the navigation bridge. We have a technical problem. I will come back to you shortly. Nos quedamos así diciendo sí. Algo más pasó aquí. A ver, nosotros trabajamos dentro del barco, obviamente algo tuvo que haber pasado. Porque para que se apague un barco, ¿sabes? Eso no, o sea, no es una cosa Normal. que debería pasar, ¿sabes? No es una cosa normal. Algo, Sí. Eso pasó por algo. El crucero de la caca fue porque algo se calentó y se calentó, no recuerdo, y hubo un incendio, pero aquí nosotros dijimos, ¿qué pasó realmente? Claro. ¿Para dónde nos tiramos? Hay que ponerse salvavidas, saliste aquí, ¿qué pasó? Pero de repente encendieron las luces. Pero no eso, espérate, antes de las luces estábamos diciendo, el show era poco, nosotros venía locos porque se cancelara el show. Era cabaret, ¿no? Es que hacía rato no se cancelaba un show. No. Era cabaret. Nosotros trabajamos todos los días. Hacía rato no, ni porque se moviera, ni por nada. No se cancelaba el show. Y dijimos, no hay show. Ya, que no venga la luz. Que no venga. Que se demoren en arreglarlo. Aprovechándolo de la situación. Y de pronto, boom, se encendieron todas las luces. Tenían las luces, los motores, todo el mundo junto, ya le sube para el show a trabajar, pero bueno, nada. Que bueno, en el país de nosotros como que, ahí en el banco fue como que, ay, no se pudo haber apagado un poquitico más, 1 o 2 horas más para no hacer el show. Pero bueno, yo realmente no estábamos mucho con carácter deportivo. Sí. Pero sí fue un momento un poco, o sea, si tú te pones a pensar ahora, No, y incluso en ese momento. fue como que, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve la luz aquí? Y además después de ¿Sin ver agua? después de ver el crucero en la caca, No, tremenda promoción que estamos dando, tienen que ir a verlo. después de ver eso fue como que, ay Dios mío, ahora Por suerte- nosotros qué. Por eso fueron 15 minutos de nada. Sí, fue nada. Y bueno, realmente el problema que pasó no nos lo No lo quisieron sabemos, decir. no lo Nosotros sabemos. y averiguamos con los ingenieros amigos de nosotros, pero ellos no querían hablar tanto del tema. No Claro, querían dar eso toda ya la- fue una cosa confidencial, no sabemos qué fue lo que pasó, pero se solucionó rápido, así Sí. que eso es lo importante. Creo que un brete fue que algo pasó, una cosa que estaba programada y la desprogramaron. Algo ahí pasó. No fue nada de incendio, no fue nada de eso. No pasó Fue nada como- grave, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó. No sé por qué no comentaron esa parte. Se quedaron calladitos. Entonces nada, creo que ya, ya llevamos 43 minutos hablando. Ujú. ¿Ya? Ya creo que podemos terminar aquí, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hablar de las tormentas y del tamaño? Yo creo que ya. Hemos dado bastantes detalles hoy de todo. Cosas que ustedes no sabían. Y bueno, que no se podían hablar del apagón, pero a mí qué me importa. ¿A mí qué me importa ese detalle? Nosotros estamos aquí para contarles a ustedes lo que pasa allá adentro. Y yo allá adentro no estoy. Pátame ese detalle. Pues nada, Pipo, vamos a cerrar el podcast hasta aquí. ¡Nos fuimos! Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Y Es siempre un problema diferente. activar la campanita de... Esa fue la cerveza. Ella no va a tomar más. Déjenme con mi agua. Óyeme. Dale. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan otro capítulo de nuestro podcast. ¡Mua! Chin chin de nuevo para que ya termine el mame. No, fondo blanco. Chao, chao.